Señoras, señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Esto es un encuentro cordial, así que gentilmente les digo, no se olviden de apagar sus celulares, que eso... Ya le que se olvidó hace un rato. Bueno, les agradezco su presencia en este nuevo acto de la Academia Nacional de Educación. Como nuestro estatuto lo indica, la Academia Nacional de Educación tiene como objetivo general pensar y repensar la educación. Y desde ese punto de vista, a lo largo de más de 30 años, hemos ido tratando diferentes temas. Como hoy, con la presencia de destacados especialistas, así que hoy contamos con la presencia precisamente del académico doctor Miguel Ángel Zabalza. Realmente es un placer, muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros. En este año, la Academia Nacional de Educación, en esa línea general de pensar y repensar la educación, se ha propuesto 3 grandes temas: educación y primera infancia, innovaciones y propuestas de estudios secundarios y transición a la universidad. Precisamente pensamos que el doctor Zabalza nos hará importantes aportes en esa línea y que de alguna forma estamos tratando de recabar información y participar, tener la participación del grupo interesado. Por eso de esos 3 grupos vamos a hacer jornadas y seminarios abiertos de forma tal de invitar a las personas interesadas y poder tener realmente una actuación de tipo participativa. Le quiero agradecer especialmente al académico La Greca, quien fue el responsable de la gestión para la presencia del doctor Miguel Ángel Zabalza, así que le pedí por favor al doctor La Greca que haga la presentación del doctor Zabalza. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, y bueno, como ya adelantó nuestra presidente, nos acompaña este gran pedagogo y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que es Miguel Ángel Zabalza. Realmente un maestro que ha logrado cabalgar en la transición de la cultura del siglo XX al siglo XXI. Y bueno, como su formación como licenciado en Ciencias de la Educación y como doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, le han permitido lograr una síntesis que proyecta en su cátedra universitaria de didáctica y organización escolar y en numerosos libros sobre didáctica, currículum, organización escolar, perfil de los docentes, principalmente referidos a la enseñanza universitaria. Precisamente en uno de sus últimos libros que escribió junto a su hija, titulado Profesores y profesión docente, los autores reflexionan sobre lo que significa ser un buen docente en el siglo XXI. El subtítulo del libro, Entre el ser y el estar, nos evidencia la importancia que dan a la vocación sobre el desempeño del rol. Esto ya nos va ubicando, sintonizando en el pensamiento del doctor Zabalza. Escribió, por supuesto, otros libros, como Diarios de clase, Planificación de la docencia en la universidad, Competencia de profesorado universitario, La enseñanza universitaria, El escenario y sus protagonistas, etcétera, etcétera. Más de 20 obras es autor Miguel Ángel Zabalza. Pero el eje de sus trabajos es la innovación, tratando de buscar lo que él llama las coreografías didácticas. Por eso hoy se referirá a las buenas prácticas docentes y el interés que pueden despertar en los estudiantes por aprender. Este tema nos ocupa mucho en nuestras escuelas, en las aulas de las escuelas y en las universidades, dada la diversidad que hoy existen en los contextos escolares. De manera que no es fácil despertar el interés, y el doctor Zabalza pone como punto de partida las buenas prácticas docentes. Estimado profesor, aquí están presentes docentes, supervisores, quienes también se están formando, un grupo de gente que se está formando para ser docente, funcionarios de educación, que esperan sus reflexiones.
y la Academia Nacional de Educación, realmente, como lo ha dicho la presidenta, le agradece su visita y se honra con su presencia. Así que lo vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias. Bueno, no crean que es fácil para mí estar aquí, ¿no?, con personajes tan importantes en el mundo de la educación. Llevo varios días casi sin dormir pensando qué demonios voy a decir yo en ese foro, ¿no? En fin, espero que las reflexiones que les pueda hacer les puedan servir de algo. No sé muy bien. Yo lo que les quería contar, y agradezco a José María, a la presidenta, a la academia, el convite, es para mí un honor, ya pueden entenderlo. A ver, ya veré cómo lo vivo para ver si al final es un honor de estos que dan felicidad o de estos que te generan ansiedad. Bueno, la historia está en que en estos últimos años hemos ido trabajando nosotros, en mi grupo y en mi entorno y con las personas con las que yo voy llevando adelante proyectos, diversos proyectos que nos han ido aproximando a una forma de ver la educación que se ha ido progresivamente alejando de lo que suelen ser los canales más habituales de aproximación a temas educativos, ¿no? Y por eso a veces nos sentimos un poco insatisfechos con determinado tipo de visiones de la educación demasiado esquemáticas o demasiado vinculadas a resultados de cuestionarios o de pruebas, ¿no? No nos llena de satisfacción, aunque entendemos que puede ser interesante las evaluaciones PISA o las evaluaciones de otro tipo, porque en realidad estamos buscando otro tipo de aspectos que a nosotros nos parecen más importantes. A ver si soy capaz de... Entre ellos está el tema de las buenas prácticas, está el tema del engagement. Si algo en mi experiencia personal de estos últimos años ha ido aconteciendo es el descubrimiento o la necesidad de descubrir a los estudiantes. Los estudiantes, sobre todo en la universidad, han sido siempre una masa informe. Es decir, si yo tengo 80 estudiantes delante de mí, desaparece su individualidad. Cada uno, yo veo caras, pero no sé qué está pasando por su cabeza, ni sé qué está pasando. Y con mucha frecuencia, tanto en la etapa secundaria como posteriormente, hemos ido entendiendo que, claro, los que van bien, y los que van mal, pero es su problema. El otro día comentaba un amigo, hablando de los médicos, no sé si habrá médicos aquí, que me disculpen. Decía, los médicos, claro, cuando antes en muchos diagnósticos ponían, esta es una enfermedad idiopática. ¿Qué quiere decir? No tenemos ni puñetera idea de qué va esto, y entonces ponemos idiopática. Dice, pero ahora, en lugar de idiopática, vienen a decir, esto es un problema del sistema autoinmune, que viene a ser lo mismo, no tenemos ni idea de esto, pero además la culpa la tiene usted. Como es su sistema autoinmune, no nos eche la culpa a los médicos, ni eche la culpa a la medicina, la culpa la tiene usted. Es decir, que además de no avanzar mucho, echamos la culpa al otro. Y esto en educación nos ha pasado muchas veces, es decir, estudiantes que no progresan, que no sé qué, que tienen muchos problemas, enseguida queda muy claro que el problema son ellos, ¿no? Y que por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vienen poco motivados, vienen con muchas lagunas, vienen con no sé qué, y en el fondo, por eso esa recuperación de la idea del estudiante a mí me parece muy interesante. Y el tema del engagement en este momento, también si le damos la vuelta, porque el engagement también ha nacido un poco con esa perspectiva, pero eso lo vamos a ver. Bueno, a ver, me decía que era rápido. ¿Dónde está nuestro colega? ¿Saben aquello? Hay un libro reciente que se titula El pensamiento PowerPoint.
y viene a hablar de los grandísimos males intelectuales que ha causado el PowerPoint. Al final todos acudimos a él. Cada día se utilizan más de 50 millones de presentaciones en PowerPoint. Cada día. El ejército de los Estados Unidos lo ha declarado enemigo público 1 al PowerPoint, ¿no? Y en algunas universidades lo han prohibido directamente, ¿no? Está cambiando solo. Eso. Estos 4 puntos rápidamente son los que quisiera tratar. Los 3 ejes de los trabajos que bueno, han sido las líneas que nosotros hemos seguido, ¿no? Porque tenemos como una especie de ejes transversales en los que nos vamos moviendo. El tema de las buenas prácticas, el tema de los estudiantes y una especie de a modo de conclusión, si llegamos hasta allí. Bueno, los ejes. Bien, hay tres elementos que a mí me parecen fundamentales cuando se habla de educación en estos momentos, ¿no? El tema, y quiero decir, se puede ver desde otras muchas perspectivas, ¿no? Pero la mía, la que nosotros hemos trabajado, ¿no? Primer tema es el tema de la práctica docente, lo que la enseñanza tiene de práctica. El segundo eje es el tema de la calidad y el tercer eje es el tema de la visibilidad. Sobre estos 3 planteamientos hemos ido trabajando. ¿Qué significa el tema de prácticas docentes o qué queríamos trabajar con el tema de las prácticas docentes? Pues sobre todo cómo en la enseñanza nosotros construimos la práctica, cómo cada profesor va generando esa transición de lo que es el pensamiento, del pensamiento a la acción, ¿no? Hay práctica que solamente es práctica, es conducta, pero esta no es una práctica interesante, ¿no? La práctica como tal práctica tiene el doble componente de conducta y de pensamiento, y a veces no paramos mucho a pensar en el pensamiento que está por detrás de la práctica, ¿no? Si yo actúo como docente y actúo de una manera, no sé, imitativa o porque tengo unas ciertas rutinas que voy haciéndolo pero sin pensar mucho en qué cosa hay detrás, pues eso, al final hay mucha gente que dice, no, la práctica se aprende, pero se aprende en la práctica, ¿no? Había un colega inglés que estaba dando una conferencia a unos profesores y les estaba hablando justamente de temas de estos, ¿no? De la práctica, de cómo hacer una buena docencia, etcétera. Y allí, cuando ya la conferencia iba avanzada, alguien levantó la mano y le dijo: mire, profesor, no nos venga ahora con rollos, yo ya tengo 25 años de experiencia de profesor, no me va a venir usted ahora a contar cómo tengo que enseñar, porque es que después de tantos años ya será usted capaz de ver que sé todo lo que hay que saber. Y el inglés, que ya era mayor y no se mordía la lengua, le dijo: oiga, profesor, ¿usted está seguro que tiene 25 años de experiencia? ¿No será que tiene un año de experiencia repetido 24 veces? Y claro, la historia está un poco en eso. Si yo la práctica la convierto en solo práctica, efectivamente esto no me enseña. Y basta ver a los que conducen coches, que a veces tienen muchísima experiencia, pero hacen las mismas tonterías que hacían de jóvenes, o incluso peor, porque van perdiendo reflejos y van perdiendo vista y por tanto todavía lo hacen peor por mucha práctica que tengan, ¿no? Por tanto, el descubrir cuál es el pensamiento que hay detrás por la práctica ha sido para nosotros uno de los aspectos fundamentales a la hora de analizar la práctica. Por tanto, a alguien que va a una clase y graba lo que sucede en una clase, pues está viendo únicamente lo externo, pero no está viendo el por qué las cosas se hacen, qué sentido tienen, falta toda esa otra parte que de alguna manera es donde está. Y si los profesores no acaban de cambiar su pensamiento, no importa nada que cambien un poco la práctica, porque como las cabras siempre tienden al monte, en poco tiempo acabarán volviendo nuevamente a lo que hacían, porque si no han cambiado la idea que tenían detrás, efectivamente no se avanzará en eso, ¿no? Y por eso hay muchas contradicciones entre lo que uno cree o lo que uno dice que cree o lo que uno dice que piensa y realmente cuando pone en acción las cosas, lo que se puede
observar o hipotetizar qué hay detrás de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto nos pasó, yo supongo que también en Argentina, durante los años 90 y finales de los 80 y años 90 fueron los años del Teacher Thinking Paradigm, estábamos todo el mundo estudiando el pensamiento de los profesores. Pero como estudiar el pensamiento de los profesores tampoco nos llevó a marcar líneas, diríamos, porque la pedagogía siempre es una pedagogía normativa, siempre tiene que tener ideas de lo que funciona bien y de lo que no funciona bien, por eso el tema de la calidad que viene después. Pero aportó poco, porque si simplemente hacíamos una descripción, fue muy interesante por eso, porque fue llevarnos a pensar la acción como una acción pensada, pero solo nos manteníamos en la descripción, y esto fue un poco lo que mató al paradigma, porque al final sabíamos lo que los profesores pensaban, pero ellos no mejoraban las cosas que hacían porque tampoco había ideas de cómo mejorar. Y ahí apareció el segundo eje, que es el eje se toma su tiempo, el eje de la calidad, para no pararnos mucho. Pues no lo sé qué tengo que hacer, la verdad. Parece que le hace caso a Enter. ¿Le doy a Enter? No, Enter no es. La flechita, pero la flechita no va. Eso es lo que yo... ¿Es tiempo solo? Pobre, pues tendré que avisarle con una cierta anticipación, ¿no?, de que vamos a cambiar. Bueno, la segunda idea era la idea de la calidad. Ya vendrá, si la cuestión es cuestión de tiempo. Claro, fijaos que la calidad ha sido el gran debate de los últimos tiempos en educación, ¿no? De cómo concebimos la calidad, qué tipo de cosas decimos sobre la calidad, cómo la planteamos, etcétera. Y en cambio se ha pasado 2. Pero se lo pasó. Sí. Bueno, ¿qué es lo bueno en educación? ¿Qué es lo bueno en educación? Al final llega. ¿Qué es lo bueno en educación? A veces intentamos buscar la calidad absoluta y esto en educación no se puede. Es inútil pensar, no hay un marido perfecto, ni hay una mujer perfecta, ni hay un profesor perfecto. Quiero decir que la perfección uno la puede tener como concepto, pero es difícil plantearlo con indicadores, y por tanto los indicadores siempre te dejan un poco perplejo de que esto que yo he planteado como una característica, pongamos por ejemplo, es bueno, quiero decir, yo puedo entender como un elemento de la calidad que los niños o que los estudiantes participen en clase. Esto está claro, y participar significa participar intelectualmente, no sé qué, no sé cuántos. Pero esto es un concepto. Si esto lo quiero volcar en indicadores, y yo digo, bueno, pues voy a tomar en consideración las veces que levantan la mano, pero enseguida dices tú, es que esto de levantar la mano no es lo mismo que participar. Uno puede levantar la mano solo porque quiere que le vean o porque quiere, diríamos, mostrar que está allí, y por tanto siempre tenemos que estar trabajando con ideas de calidad sustitutiva, es decir, aquellos indicadores que queremos, a través de los cuales queremos aproximarnos a la calidad, pero ya sabemos que la calidad es como el arco iris, es decir, te puedes aproximar, pero se va desvaneciendo cuanto más te aproximas a lo que quieres buscar, ¿no? En fin, la idea de calidad para mí ha tenido dos elementos muy interesantes, ¿no? Que calidad es lo que funciona bien, una cosa de calidad es lo que funciona bien, lo que es valorado por sus protagonistas, lo que es reconocido como valioso, lo que acaba logrando, diríamos, el objetivo que se propone, etcétera. Y por tanto, nada es del todo perfecto, nada tiene una calidad perfecta, pero todo tiene algo de calidad. Quiero decir, fuera de nosotros pensar las mejores escuelas, los mejores profesores. No estamos buscando a los mejores profesores, nadie es un buen profesor en todo, pero todos los profesores tienen algo bueno. Y pensar esa parte buena, esa cosa de calidad que cada uno tiene, para mí me parece que es un elemento muy interesante para poder ir mejorando, poder ir progresando, ¿no? Y con los estudiantes pasaría lo mismo. Ningún estudiante es perfecto,
pero todos tienen alguna cosa buena y todos tienen alguna cosa de la cual podríamos ir extrayendo elementos positivos a partir de ese. Yo comencé mi carrera profesional trabajando con muchachos inadaptados. Al día siguiente de tener mi título de psicólogo y pedagogo, me llevé a vivir a mi casa a 6 delincuentes juveniles. Y hicimos una especie de familia funcional con ellos, ¿no? Y bueno, eso me llevó a ir conociendo mucho más de cerca lo que es este mundo. Pero la historia está en que después fui conociendo a muchos niños que podían tener 13, 14 años y que en toda su vida, desde que empezaron en la escuela en los 6 o en los 5 hasta los 14 años, nunca habían superado ninguna de las exigencias escolares. Es decir, toda su vida había sido un constante suspenso, reprobado. No sabían qué era tener un suficiente o tener un positivo o tener una cosa de estas, ¿no? Claro. Y a algunos profesores les pasa eso, o algunos tienen esa sensación de que efectivamente no están más que sobreviviendo a la situación en la que están, ¿no? Y esta idea de que nada es perfecto, ninguna escuela es perfecta, ningún profesor es perfecto, ninguna clase es perfecta, pero todas tienen algo bueno, esto para nosotros cuando hablamos de buenas prácticas, cuando nos metemos a analizar las cosas, me parece un aspecto muy interesante, ¿no? Y bueno, la calidad tiene mucho que ver, y ahora cuando nos aproxime a la idea de las buenas prácticas, que más que un enfoque deductivo, y este es un poco el giro, un enfoque deductivo que significaría que definimos las prácticas de un punto de vista desde las reglas o desde las normas o desde los conceptos. Quiero decir, una buena clase de ciencias hay que hacerla de esta manera y de esta otra manera y no sé qué, o una buena explicación o motivar a los estudiantes implica hacer no sé cuántos. En lugar de hacer un planteamiento deductivo, que muchas veces la pedagogía se ha convertido en eso, en planteamientos muy deductivos, hacer un planteamiento mucho más inductivo, partir más de las prácticas que han sido eficaces y que de alguna manera pueden servirnos de acicate, de ejemplo para poder ir avanzando en el trabajo. Y como la educación tiene tiene algo de ciencia, pero mucho de arte, esto hace que las cosas son lo que son más que sean como deben ser. Quiero decir, estar buscando siempre el deber ser a veces nos ha complicado mucho la vida y nos ha sacado un poco de las realidades, ¿no? Además, fíjense lo que nos está pasando. Nos ponen ejemplos de Finlandia. Y claro, las cosas pueden funcionar bien, te ponen un ejemplo muy bonito de tal, pero la reacción inmediata de los profesores es sí, hombre, claro, pero esto se puede hacer en Finlandia, no pensarás que esto se puede hacer aquí, porque nosotros estamos en otras condiciones muy diferentes a Finlandia. Es decir, es un sí, Finlandia nos plantea un sí deseable, pero inviable. Pero si yo le digo a un profesor, mira, en la escuela del barrio de al lado al tuyo están haciendo esto. Ya no me puede decir, sí, claro, pero no me hables de Finlandia, quiero decir, porque es el barrio de al lado tuyo. Entonces, este sí, que es una cosa buena, no es solamente deseable, es posible. Es decir, las buenas prácticas lo que nos permiten es construir un sí posible. Es decir, algo que es deseable porque está funcionando bien, porque es bueno y además es posible, porque lo está haciendo mi vecino de al lado. Es decir, ya no es que yo esté hablando de Harvard o que esté hablando de universidades que no sé, que tienen unos recursos muy diferentes a los nuestros. Estoy hablando de algo que pueden hacer en la universidad de al lado o en el otro sitio muy parecido al nuestro que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Esta es la idea del sí posible y por tanto de cómo yo puedo estar trabajando desde la perspectiva de esta emulación que provocan las buenas prácticas, ¿no? Bueno, y ahora que quiera pasar adelante. La visibilidad era el tercero de los ejes, para no perder mucho tiempo. Y la visibilidad es otra de las cosas que en educación
hemos ido perdiendo, ¿no? Está pasando, bueno, a veces concebimos la educación como una relación entre profesores y estudiantes muy íntima, muy clausurada, muy... no sé cómo decirlo. Hay dos problemas, desde mi punto de vista, que tiene la educación muy graves desde el principio, ¿no? El primer problema es el problema de la opacidad. Se trata de acciones muy opacas. Por eso está pasando que determinado tipo, pues, qué sé yo, de ataques sexuales o de problemas de este tipo que ocurrieron hace 40 años están apareciendo ahora. Es decir, el tipo de relación que se mantiene en el ámbito educativo está construido como si fuera una relación muy personal, muy... Si nosotros nos enteramos de que algún profesor tiene problemas con sus estudiantes, ¿ustedes serían capaces de ir a hablar con ese profesor y a decirle, oye, que me he enterado que tienes problemas con los estudiantes y que yo creo que esto se podría plantear de alguna manera? ¿A qué es verdad que tendemos más a pensar, bueno, pero este es un problema suyo con sus estudiantes, yo no me voy a meter ahí? ¿Cómo me puedo meter yo en una cosa que pertenece, diríamos, a esa relación que él tiene con sus estudiantes? Aconsejaré a los estudiantes que vayan a hablar con su profesor, que se lo digan, que le planteen, pero es como si yo tuviera un cierto pudor de acercarme a este profesor del cual me he enterado que está con problemas con sus estudiantes. Es decir, hemos como construido esa idea de que lo que está haciendo lo está haciendo él, es decir, que ese es su territorio y es un territorio donde rigen unas determinadas normas que plantea ese profesor a sus estudiantes y como si esto se escapara de la posibilidad de que desde fuera se interviniera ahí, ¿no? Y luego esto, la opacidad, y otra cosa es la apropiación individual, ¿no? En un momento yo estuve trabajando en el Ministerio, colaborando con el Ministerio de Educación nuestro. Yo tenía un director general que el pobre, toda su preocupación era que los profesores de la universidad o de la educación superior perdieran la propiedad de sus materias, que no se sintieran propietarios de sus materias, porque decía, claro, no se puede hacer nada. Si uno se siente propietario de la materia, ¿cómo le dices que tiene que cambiar de materia o que tendría? Él siente que es propietario. Hizo un concurso para una materia y se siente propietario. El pobre no lo logró. En cuanto intentó cambiar esto, enseguida lo destituyeron y se acabó, ¿no? Es decir, que en el fondo esta apropiación de las disciplinas, apropiación del entorno en el que uno está trabajando es también otro de los problemas importantes, ¿no? La visibilidad tiene también otro aspecto muy positivo para nosotros, ¿no? Los profesores y profesoras en general, como profesionales, somos muy narcisistas. El narcisismo forma parte de nuestra profesión, porque uno realmente está exhibiendo lo que sabe, está exhibiendo su capacidad de poder dirigir a los estudiantes con los que trabaja. Por tanto, esta idea del narcisismo es muy importante para nosotros, ¿no? Es una de las fuentes de motivación que tenemos. Nos gusta que nos llamen, que nos feliciten, que nos digan qué artículo tan magnífico acabas de escribir, o esta publicación tuya, o esta investigación. Es decir, necesitamos que nos masajeen un poco el ego y que de alguna manera vayamos sobreviviendo también, ya que nos pagan poco, por lo menos que satisfagan esta otra necesidad así más perentoria, ¿no? Y entonces la visibilidad, la no visibilidad actuaba muy negativamente en ese sentido, ¿no? Y hay muchos profesores para los cuales la visibilidad no existe, porque para ellos todo es tragedia, porque claro, si las cosas quedan en un contexto muy opaco, nadie va a saber de sus méritos, ni nadie va a saber, y muchos se frustran mucho y se queman mucho porque efectivamente esa necesidad de reconocimiento externo no se hace, ¿no? Los americanos inventaron el profesor del mes, no sé, el mejor docente de no sé cuántos, porque en definitiva había que alimentar también un poco ese tipo de historias, ¿no?
Y por eso me parece que la visibilidad y la visibilización también es un elemento muy importante. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando hacemos cualquier tipo de estudio con un profesor en una clase, si de ahí se deriva, podemos pensar que es un profesor de educación inicial o que es un profesor de educación primaria con el cual hemos estado observando determinado tipo de cosas, este profesor o profesora pasa a ser autor o autora con nosotros de los trabajos que podamos hacer al respecto, ¿no? Es decir, también ellos tienen el derecho de tener que participar. Si yo lo publico esto en una revista o si yo hago algún tipo de cosa, ellos, igual que nosotros, figuran como autores del trabajo, porque ese reconocimiento también nos parece una consideración con ellos, ¿no? Y luego el tema de la visibilidad también está resultando muy interesante últimamente, en tanto que narrativa, y una narrativa de éxito. La gente tiene muy mala impresión de la educación. Las noticias que aparecen en la prensa son siempre negativas. Los periodistas ya dicen que una buena noticia no es noticia. Quiero decir que las noticias son las malas noticias. Por tanto, cuando aparecen cosas en la prensa siempre son de huelgas, de plantones, de alumnos que acosan a otros alumnos, de no sé qué, de no sé cuántas historias, y necesitamos narrativas de éxito. A nivel social se necesitan narrativas de éxito. Y la verdad es que ahora, por ejemplo, allí en Galicia están apareciendo mucho y afortunadamente la prensa está recogiendo mucho buenas prácticas en los centros, ¿no? Y claro, los padres se quedan alucinados, o los lectores de los periódicos, que son padres que tienen hijos en escuelas, se quedan alucinados viendo que hay algunos institutos, algunos colegios de secundaria, en los cuales los chavales son capaces de hacer robots. Y dicen, pero Dios mío, esto de hacer un robot no era una cosa muy espectacular, muy fuera de no sé qué. Pues no, señor, lo están haciendo en institutos de secundaria, ¿no? O chavales que son capaces incluso hasta de escribir una novela o de hacer críticas de novelas, o institutos que reparten premios a grandes escritores y que llevan todo un conjunto de cosas, o que hacen investigaciones preciosas o trabajos. Y dices tú, esto es lo que la gente también tiene que saber de la educación, que hay muchos profesores que están trabajando magníficamente y muchos colegios que están haciendo cosas muy interesantes en ese sentido, ¿no? Y yo creo que desde este punto de vista resulta muy interesante el poder hacer todo esto. Bueno, y en ese marco es donde aparecen las buenas prácticas, ¿no? Es decir, como una cuestión que me va a permitir a mí analizar prácticas y, por tanto, no solamente las cosas que se hacen, sino cómo se piensan o cómo se planifican o qué intencionalidad se introduce en estas cosas que se hacen. Son cosas buenas, de calidad, porque para eso se les habla de buenas prácticas, y es una forma de hacerlas visibles. Nosotros las analizamos, las hacemos visibles, ¿no? Porque esto de hacerlas visibles, fijaos, esta historia de las buenas prácticas no es que venga así de una manera coyuntural. La UNESCO lo planteaba como el objetivo estratégico suyo de la UNESCO para toda la década. Es decir, esto de promover la experimentación, la innovación y la difusión de las mejores prácticas que se vayan conociendo en educación, de manera tal que se tenga la posibilidad de ir conociendo un poco todo este campo, ¿no? Y lo mismo hacía el Bigot Internacional de Educación, ¿no? Que cómo es importante en este momento de globalización y de transversalidad, ir conociendo buenas prácticas, porque esto siempre actúa de emulación para otro tipo de actividades que se puedan hacer. Así pues, el tema de las buenas prácticas viene un poco de ahí, ¿no? Tiene una dimensión semántica. Es una buena práctica, requiere una narrativa, no es solamente recoger un dato o recoger el resultado de un cuestionario, tiene una narrativa y por tanto tiene una forma de contarla que es mucho más analógica que digital. Es decir, no va tanto con números como a veces contamos las cosas de los experimentos o de las investigaciones. Tiene una narrativa donde está mucho más personalizada, donde la gente te cuenta cómo han ido afrontando las cosas, cómo esto se ha ido llevando adelante, y además
es buena práctica, quiero decir que tiene la connotación de que lo planteamos como una buena práctica, ¿no? Y hablamos de buenas prácticas, no de malas prácticas o de problemas en la educación. Tiene una dimensión sintáctica. La dimensión sintáctica tiene más que ver con el proceso, con cómo las unidades se van relacionando unas con otras, y las prácticas, desde esta perspectiva más epistemológica, como decía antes, me vienen a decir, mire usted, una práctica no se construye necesariamente de la teoría. En la cabeza de muchísimos profesores está la idea de que primero es la teoría y después viene la práctica, que la práctica es como una aplicación de la teoría, pero la práctica por sí misma genera teoría, y por tanto, desde el punto de vista didáctico, yo puedo aprender mucho de cómo establecer esta conexión entre ideas, entre conceptos, entre propuestas, a partir de las prácticas que voy analizando y de las prácticas que voy sintiendo, ¿no? Y luego la dimensión pragmática, que tiene que ver, pues eso, con el sentido que tiene esto en este momento de búsqueda de referentes, de abrir caminos desde perspectivas diferentes, en contextos diferentes, para ver cómo se puede utilizar, y la propia utilidad, que podemos de alguna manera reproducir contextualizando las cosas, ¿no? Y ver, animarse viendo que otros docentes han podido hacer cosas muy relevantes para nosotros, ¿no? No voy a meteros en temas de conceptos. Hay una historia que es interesante porque, claro, el principal problema que tiene lo de buenas prácticas es clarificar qué significa buenas en este contexto, porque claro, nosotros nos ha pasado muchas veces que nos hemos metido en prácticas, en analizar prácticas que creíamos que eran muy buenas y luego resultó que no eran tan buenas. Quiero decir que al final la idea de que es una buena práctica viene un poco más complicado todavía. En inglés no hablan tanto de good practices, sino de best practices, ¿no? Las mejores prácticas, lo cual es más complicado, pero menos complicado a la vez. Quiero decir, hace más compleja la definición de qué es la mejor práctica, pero en castellano tiene una traducción mucho más positiva, mucho más rica, ¿no? Porque las mejores prácticas significa las mejores entre las que tenemos. No las vamos a considerar las mejores como las mejores en términos absolutos que decía antes, no. Son las mejores porque, dado lo que tenemos, esto es lo mejor que tenemos, o es de lo mejor que tenemos, ¿no? Con lo cual ya relativizas las cosas, ¿no? Ya no estoy pidiendo, si voy a una escuela, cuál es el mejor profesor del mundo, no. Dentro de los que hay aquí, ¿qué profesores creéis que son los que merecen más la pena, o los que están haciendo cosas más innovadoras, los que tienen esta idea del mejor en relación comparativa, ¿no?, con los otros profesores que tenemos, ¿no? Y bueno, luego hay algunas condiciones para una buena práctica. Siempre es una práctica que es contextualizada, con lo cual las recetas y todo este tipo de cosas carecen de sentido. Uno ya sabe que cosas que funcionan bien en algunos sitios, en otros sitios no funcionan tan bien. Y estas cosas que ya os he ido diciendo, que hay una dimensión conductual y hay una dimensión cognitiva de las prácticas, ¿no? Y que tan importante es una como la otra. Quiero decir, no basta tener buenas ideas, hay que saber llevarlas a la práctica, pero no basta tampoco con hacer cosas que parecen interesantes. Uno tiene que tener por detrás una... Sabéis que hubo experiencias en donde se preparaba a actores para que dieran buenas clases, y entonces los actores aprendían cómo tenían que hacer la clase, ¿no? Claro, esto funcionaba bien hasta que un muchacho pues se ponía a llorar, o el otro le hacía una pregunta, o el otro decía que no le apetecía nada estudiar en este momento, con lo cual el actor pues ya no tenía mucho más recursos para saber qué demonios iba a hacer a partir de que la cosa se rompía, el guión suyo se rompía, ¿no? Hay una cosa muy interesante en las buenas prácticas, que es el tema de la equifinalidad. El tema de la equifinalidad viene a decirnos que las cosas acaban no como empiezan, sino como son durante el proceso. Esto es como los matrimonios, no importa si te has casado muy enamorado, al final puede acabar bien o mal, no depende tanto del inicio. Por eso a veces hay
institutos o centros que te dicen, no, los recursos aquí son muy buenos, hemos hecho una planificación no sé qué, sí, pero esto es el inicio, al final la cosa irá bien según vaya, quiero decir que el proceso es el que va marcando un poco las líneas en las cuales una práctica... Y luego hay prácticas mejores que otras, desde el punto de vista del sentido ético que tienen o de lo que pueden aportar socialmente, de mejora, no solamente... A veces, cuando hablamos de innovaciones y cuando evaluamos innovaciones, tenemos muy en cuenta en qué han mejorado los sujetos, por ejemplo, los estudiantes que han participado en esa innovación. Pero yo creo que ampliar el tema de la innovación sería muy interesante. Es decir, no solamente en qué ha mejorado este grupo que ha participado en la innovación, en qué ha mejorado esta escuela. ¿Qué cosas ha generado la escuela a partir de esta innovación? Es decir, ¿qué le ha aportado a la escuela o la institución la innovación? Y si vamos más allá, aún podemos ampliarlo más. ¿Qué le ha aportado a la comunidad? No solamente a la escuela, a la comunidad donde se ha hecho esta innovación. Porque si nos planteamos desde esa perspectiva las innovaciones, les damos un campo más grande y buscamos un tipo de temas y un tipo de actuaciones del cual se derivarán efectos sobre más agentes o sobre más elementos, diríamos, del contexto donde estamos. Y con las buenas prácticas pasa eso. Hay buenas prácticas en las cuales, pues no sé, por ejemplo, una buena práctica en educación infantil ha sido mezclar a los abuelos con los niños en la escuela. Porque claro, ya no solamente es que los niños se lo han pasado fantásticamente y han aprendido muchas cosas, es que tenemos un grupo de abuelos del pueblo, del barrio, que están felices desde que pueden ir los miércoles por la tarde a una escuela infantil a transmitir y a jugar con los niños y a contarles historias y a trabajar con ellos. Quiero decir que en el fondo no hemos hecho una buena práctica que se refiera únicamente a los agentes concretos con los que estamos trabajando. Esto lo hemos podido ampliar y bueno, la sociedad también se ha beneficiado un poco de lo que nosotros hacemos. Esto nos lo podemos saltar, solamente es para decir, claro, buenas prácticas en educación tienen mucho que ver con qué pensamos que es la educación. Dependiendo de cómo nosotros, y si como son buenas prácticas docentes, dependiendo de qué entendamos que es hacer docencia o qué entendamos que es enseñar, vamos a identificar unas buenas prácticas u otras. Porque claro, si yo pienso que enseñar es transmitir informaciones a los estudiantes, hará buenas prácticas aquel tipo, aquella tipa que sea un gran comunicador, un gran showman y que sea capaz de meterlos en la transmisión de tal. Pero claro, si yo entiendo que enseñar es organizar ambientes de aprendizaje, a lo mejor no doy tanta importancia a la fluencia comunicativa de la persona y mucho más a cómo organiza el contexto, a cómo es capaz de organizar el medio en el que van a trabajar los estudiantes, ¿no? Ya sabéis que apareció un libro también en los Estados Unidos, muy interesante, también está traducido al español, que significa dar clase con la boca cerrada. Dar clase con la boca cerrada, que significa cambiar todo el paradigma. Es decir, hay mucha gente que piensa que ir a clase es ir a hablar, ¿no? Pues, oiga, se puede dar clase con la boca cerrada y dejar que hablen los libros, dejar que hablen los periódicos, dejar que hablen los objetos que tú utilizas, dejar que hable Internet. Es decir, hay mucha gente y muchas cosas que pueden hablar dentro de la clase, ¿no? Y claro, si enseñar, que es lo que ahora también se está llevando muchos, se entiende como ser capaces de articular la experiencia escolar con la experiencia extraescolar, etcétera, pues la madurez de los sujetos, pues claro, esto significa que buenas prácticas son otro tipo de cosas. Os pongo, por ejemplo, la universidad. Hoy nosotros tenemos claro que una buena formación, una buena enseñanza universitaria tiene que incluir elementos extrauniversitarios, de manera tal que por eso hemos organizado, y yo creo que es lo mejor que hemos hecho en Europa en los últimos años, los intercambios, los programas Erasmus, que nuestros estudiantes pasen un año fuera del país, en otra universidad, comiendo otra comida, hablando otra lengua, haciendo otro tipo de cosas, porque para ellos, para su formación, esto es mucho más importante que quedarse en el aula de la facultad, donde el mismo profesor les va a explicar otra vez el tema 15
15 y otra vez el tema 16, que en el fondo serán interesantes, pero no tiene ninguna comparación con el hecho de haber salido al extranjero y de haber hecho otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, no voy a insistir mucho más en esto. El problema, ya decía, es identificar las buenas prácticas. ¿Cómo puede uno plantearse cómo observo, dónde busco yo buenas prácticas? Bueno, tenemos que plantearnos cómo se accede a una buena práctica, cómo hay buenas prácticas que son muy concretas, pues, modelos de enseñanza de las matemáticas, o cómo trabajar el ajedrez en la escuela, o cómo cosas más concretas, y hay otras mucho más genéricas, buenas prácticas de organización escolar, porque hay un colegio en España en este momento que está llamando mucho la atención, pero bueno, hay muchos en el mundo de estos, ¿no? Donde, para que os hagáis una idea, entran los niños a las 9 de la mañana y cada uno va a su clase, y está en su clase 10 minutos porque está sonando una música, es el periodo de entrada, 10 minutos. A los 10 minutos deja de sonar la música y los niños se reparten por todo el colegio. Por ejemplo, en educación infantil puede haber en torno a 200 niños de educación infantil, pues son varios grupos de 25 niños cada uno, y entonces los niños que tienen de 3 años a 6 años desaparecen de su clase, se van de la clase y van a donde ellos quieran ir a trabajar. Cada clase tiene su cosa, tienen muchos materiales allí organizados, y los niños se van distribuyendo ellos a donde quieren del colegio. Los de primaria hacen lo mismo en las clases de primaria, y los de secundaria hacen lo mismo en las clases de secundaria. Con lo cual, la profesora que está en la clase 3B, pues no ve a sus niños en todo el día, hasta que llega la hora de salir para casa, porque uno estará en la 3-2, en la 3A, el otro se ha ido a la otra porque están haciendo un proyecto no sé qué, el otro se ha ido a la otra. Quiero decir, esa es una buena práctica que afecta a toda la escuela, porque claro, el tipo de organización que tiene es el mejor colegio que hay en este momento en Cataluña, y está logrando unos éxitos con los niños, porque claro, cada uno va trabajando y van respetando los intereses de cada uno, y va... En cada clase hay una profesora, pero va trabajando con los suyos o con quien quiera que venga a la clase. El único control que hacen es del número. Cada uno tiene que ponerse un mandilón, y como solo hay 20 mandilones o 25, los 25 primeros que llegan allá son los que se ponen el mandilón de esa clase y los que se quedan en ella. Que luego te quieres ir, te lo quitas, lo cuelgas y te vas a otra clase que tiene que tener un mandilón libre, porque si no tampoco puedes entrar, para que no se acumulen mucho en unas y haya pocos en otras. En fin. Vamos adelante. Los estudiantes, para no cansaros mucho. ¿Cómo se vincula todo esto con los estudiantes? ¿Qué tiene que ver esto con los estudiantes? Si venimos de las buenas prácticas o del análisis de las buenas prácticas, parece sensato pensar, digo ahí, que buenas prácticas docentes son aquellas que conducen a buenos aprendizajes. Es decir, al final, una buena práctica tiene que llevarme a un buen aprendizaje, porque si no, no sería una buena práctica, ¿no? Sin embargo, esta conexión entre buenas prácticas y buenos aprendizajes ha sido una de las cuestiones muy diletantes, muy problematizadas en la investigación pedagógica, porque, claro, no es una relación lineal, es una relación mediada por distintos aspectos, ¿no? Por el contexto social, por la institución, por el docente, por el propio estudiante. Es decir, sabemos que buenas prácticas aplicadas a chicos y chicas de alto nivel intelectual, de familias con un alto nivel cultural, etcétera, son siempre más eficaces que si estas mismas buenas prácticas se aplican con otro tipo de muchachos. Es decir, que hay un input que está condicionando todo lo que va a pasar en la escuela, ¿ya? El informe Coleman, ya sabéis que decía esto, que el 80% de lo que va a suceder después de la escuela se puede prever desde antes de entrar en la escuela. O sea que están mediadas por la institución. Hay buenas escuelas y escuelas mediocres y malas escuelas. Quiero decir que efectivamente no es lo mismo estar en una escuela que me va a condicionar de una determinada manera que otra, ¿no? Los docentes también somos mediadores en ese sentido, y los propios estudiantes. Me interesa quedarme, bueno, lo voy a ver todo.
Esta es una de las cuestiones que últimamente está generando más controversia de las cosas que yo digo, ¿no? Tengo la idea de que hemos evolucionado en relación a la mediación docente por 3 grandes momentos en la historia de la pedagogía, ¿no? Y en la historia de la didáctica. Hay un primer momento, que lo vemos en los cuadros de la izquierda, el 1, en los cuales se entendía claramente que enseñar era una cosa y aprender era otra cosa. Y que por tanto tenían distintos agentes. Enseñar es lo que hacen los profesores y aprender es lo que hacen los estudiantes. Y por tanto son actividades diferentes, realizadas por sujetos diferentes, y que por tanto, y además desconectadas directamente, muy desconectadas entre sí, ¿eh? Esto es lo que hace que muchos profesores no se sientan para nada culpabilizados si suspende el 80% del grupo de alumnos al que están atendiendo. Dice, yo he enseñado como sé enseñar, y por eso algunos han salido bien. Y los que no han salido bien, ¿a mí qué me cuentan? Pues será que tienen algún problema, o de su familia, que tienen problemas familiares, o de su nivel de inteligencia, que tienen poca inteligencia, o que están poco motivados. ¿A mí qué me cuentan? Yo mi tarea ya la he hecho bien, lo mejor que sé, que es la tarea de enseñar. Y así, en la universidad de gente que piensa así, está llena. No sé si en otros niveles también, pero en las universidades está llena. ¿Sabéis una cosa? En Galicia, yo vengo de Galicia, aunque para vosotros eso no es nada, porque llamáis gallegos a todos los que no son argentinos, quiere decir que... Pero los gallegos somos los que venimos de Galicia, los que estamos en Galicia. Y además hablamos gallego. En gallego esto se dice de una manera muy bonita y además ayuda muy bien a entender cuál es el problema de esto, ¿no? Si yo tuviera que decir en gallego, mi profesor me enseñó mucho, esto en gallego se dice, o meu profesor aprendeume moito. Su mérito fue que yo aprendí, no que él me enseñó. Es decir, aprender es como el enseñar, porque claro, en el fondo enseñar es como vender. Algún vendedor podría decir, no, yo soy un vendedor extraordinario. La verdad es que nadie me compra nada, o muy poca gente me compra, pero yo como vendedor soy extraordinario. Claro, porque yo no vendo algo hasta que alguien me lo compra. Y si no me lo compra, la acción de vender se queda ahí cortocircuitada, porque no acaba de completarse el sentido del vender, ¿no? Pues eso, muchos todavía siguen pensando en esto. La siguiente fase, la fase 2, ya fue una fase más comedida, ¿no? Ya fue entender que efectivamente hay buenos profesores y profesores no tan buenos, ¿no? Que los buenos profesores afectan a cómo se produce el aprendizaje y de manera tal que los profesores hemos entendido, yo creo que estamos en esta fase, en este momento, los mejores en general, de entender, no, efectivamente, el aprendizaje es una tarea del estudiante, pero también es una tarea nuestra, es decir, nosotros influimos en el aprendizaje y por tanto, de que aprendan más o aprendan menos, somos responsables, ¿no? Entonces, la idea está, tendré que acomodarme, ahí vienen las coreografías, ya veréis, tendré que acomodarme a ver cómo son mis estudiantes. Bolonia fue, desde el punto de vista universitario para nosotros, un cambio de paradigma en esto, ¿no? En Bolonia se nos decía, the shift from teaching to learning, es decir, ustedes tienen que pensar su tarea dándole un giro de 180 grados, de pensar que ustedes están enseñando, es decir, de centrar la docencia en la enseñanza a centrarla en el aprendizaje. Ustedes lo que son facilitadores del aprendizaje de sus estudiantes y esta es su tarea. Por tanto, es como un concepto bastante diferente y claro, porque fijaos que si mi tarea es enseñar, mi compromiso es con las disciplinas. Yo tengo que conocer muy bien la disciplina para saberla explicar bien, para saberla presentar bien a mis estudiantes. Pero si mi tarea es
que los estudiantes aprendan, yo tengo que saber de los estudiantes, de cómo aprenden los estudiantes, tengo que saber de aprendizaje, tengo que saber de procesos que ellos siguen para poder aprender. Claro, esto no me lo enseña la química que yo he podido estudiar o la biología que yo he podido estudiar. Esto me tiene que venir por otra vía, el saber cómo los estudiantes, cómo los jóvenes de hoy aprenden, qué tipo de procesos utilizan para aprender, qué tipo de cosas les atrapa más, qué no les atrapa, etcétera, ¿no? Bien, segundo nivel. En el tercer nivel todavía no estamos. Todavía no estamos. Pero lo que está quedando más claro en estos últimos años es que la calidad de la educación no la hacemos los profesores. Y nos están cargando sobre nuestra espalda toda la responsabilidad sobre la calidad de la educación. Y por eso nos piden que nos formemos, y por eso nos piden que hagamos cursos, y por eso nos piden que no sé cuántos, ¿no? Pero el que un estudiante se forme bien no depende de los profesores, depende de la institución. Y esta es mi manía últimamente. Es decir, a mí no me exijan que dé buenas clases si la universidad no es buena. Porque si la universidad no está bien organizada, no está bien, por ejemplo, el currículo. Si el currículo que tenemos, que no es una cosa mía, yo no he hecho el currículo de mi universidad, si el currículo que tenemos está separado por materias y de materias interconectadas, es un currículo muy diferente a un currículo que estuviera con materias vinculadas entre sí, con un planteamiento interdisciplinar. Pero esto no es un problema mío, esto es un problema de la institución. Yo estaba diciéndoos antes, lo mejor que hemos hecho en Europa ha sido el Erasmus, pero el Erasmus no es una cosa mía, es una cosa de la institución. Es decir, la mayor parte de las cosas buenas que se pueden hacer en educación no las puede hacer un profesor, no dependen de un profesor, salvo cosas muy concretitas de su materia, de su grupo, de su clase. Y esto no es calidad, quiero decir, esto es calidad en microcalidad, pero la calidad de la formación no viene de que yo... Todos hemos tenido la suerte de tener uno o dos profesores buenos que realmente nos marcaron, pero la historia está en cómo la institución me marcó, en cómo una institución tiene organizado su diseño curricular, tiene organizada su planteamiento de la formación de una manera que efectivamente durante los 4 o los 5 años que yo estoy allí, esto es lo que me ha formado a mí y esto es lo que efectivamente supone. Y esta es un poco la manía mía de estos últimos años, es decir, a las universidades se les puede pedir que mejoren a su profesorado, que les exijan más, que les obliguen a acreditarse, que les obliguen a ser evaluados, pero esto no va a mejorar la calidad si la propia universidad no analiza su currículum, si no analiza los recursos que pone a disposición de sus estudiantes, si no analiza el tipo de circunstancias, de contexto que les ofrece para aprender. Y las universidades y los gobiernos se han lavado las manos y dicen, no, usted será bueno si es bueno, y si no es bueno, no es bueno, y yo le voy a evaluar, y claro, y se quiere hacer entender que la calidad de una carrera es la suma de la calidad de los profesores que están enseñando en esa carrera, y no es verdad. Y como las universidades no están haciendo nada en ese sentido, por eso no mejoramos la calidad. Puede haber profesores que son un poco mejores, pero no cambia nada, porque en el fondo, mi experiencia ha sido, ya llevo 40 y pico años en la universidad, pero mi experiencia ha sido que cada nuevo plan de estudio que hacemos es peor que el anterior. Y vamos así, de batalla en batalla hasta la derrota final, que no sé en qué acabará esto, ¿no? Y claro, es que, y como no se toman en consideración este tipo de cosas, y como no se mejoran los elementos, y con las escuelas me parece exactamente lo mismo. Una escuela mejora cuando mejora la escuela, no porque algunos profesores de esa escuela hayan hecho 5 cursos que les haya evaluado no sé qué. Cuando mejora la escuela, cuando ustedes se plantean qué tipo de recursos estamos utilizando, cómo los estamos utilizando, qué metodología general está funcionando en la universidad, qué currículum le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Esto es lo que mejora la formación, ¿no? Esta es la mediación didáctica que decía. La relación entre buenas prácticas y el aprendizaje va a venir muy mediado con cómo sea el contexto en el que yo estoy trabajando. Es decir, los chicos que salen de Harvard salen bien formados o mal formados, ellos sabrán, pero no porque hayan tenido 1 o 2 profesores muy brillantes que son premios Nobel en Harvard, porque Harvard ha montado el trabajo de una manera tal que al final esto te obliga a meterte en una dinámica y en un tipo de pensamiento y en un tipo de trabajo que al final es el que acaba afectándote a nivel personal, ¿no?
Y ahí es donde aparece el engagement y aparecen los estudiantes. Si yo lo que tengo que conseguir es que mis estudiantes estén muy motivados, tengo que conseguirlo. El engagement es implicación en español, pero que tiene otro tipo de componentes, porque pasa lo mismo, me da lo mismo implicación que engagement. Lo hemos leído en esa visión anterior, claro, como en el fondo es la cantidad de energía y de tiempo y de esfuerzo que un estudiante es capaz de dedicar al aprendizaje. Claro, visto así, cabe suponer, como decíamos antes, con las buenas prácticas, que aquellos estudiantes que dedican más energía, más motivación y más esfuerzo y tiempo al estudio van a tener mejores resultados de aprendizaje. Esto está bien, es una hipótesis absolutamente obvia. La cuestión está, bueno, ¿y esto cómo sucede? ¿O por qué sucede? ¿Por qué unos estudiantes le dedican esa energía, ese tiempo y ese esfuerzo y otros no? Es una variable personal, y esta es la primera lectura que se ha hecho de siempre, es decir, y muchos de los estudios que hay sobre engagement pues son estudios sobre cualidades de los estudiantes que tienen mucha fuerza de voluntad, que tienen no sé qué, que tienen una base muy fuerte, que tienen, total, es decir, buenos estudiantes. Si entra en el concepto de buenos estudiantes no nos sirve de nada el engagement, ¿no? El problema está, pensémoslos al revés. ¿Qué es lo que hace que a un estudiante se implique más? ¿Solo lo que él tiene de dentro? ¿Solo lo que sale de él? Y volvemos al mismo modelo de antes. ¿No será que las universidades no son capaces de generar contextos en los cuales los estudiantes estén implicados? ¿No tendremos algo que ver nosotros, alguna responsabilidad que ver en esto? Y esta es un poco la cuestión del engagement en este momento, en esta lectura institucional. Es decir, ¿qué tipo de actuaciones, tanto de docentes como de la propia institución, son aquellos que implican más a los estudiantes, que les hacen sentirse más motivados? Esto en verdad no lo sabemos. Y por eso se lo tenemos que preguntar a los estudiantes, porque claro, no vamos a decirlo nosotros. Hasta ahora los que hablan de calidad son siempre los profesores o los expertos en calidad, pero pocas veces hemos preguntado a los estudiantes, oye, a ti en tu carrera, ¿qué cosas son las que te captaron más? ¿Qué fue lo que... El otro día le escribía el hijo de un amigo que está en Estados Unidos, está haciendo eso, un intercambio en una universidad americana. Le escribía, ¿sabes? Su padre es compañero mío. Hemos tenido ayer una clase en la universidad donde, claro, no era una clase convencional. Vino un militar que había estado en la guerra de Vietnam, vino un empresario y vino no sé quién otro. 3 personas habían venido a la clase, se habían subido a la tarima y habían empezado a hablar. Y el chaval le contaba a su padre, ¿sabes, padre? Está en 4º año de Derecho. Es la mejor clase que he tenido en toda mi vida. La mejor clase, la que más me ha impactado. Ver cómo pensaban, qué tipo de planteamiento hacían estas personas, cómo comentaban las cosas, que no sé qué, me ha abierto la cabeza mucho más que cualquier otra cosa que haya hecho en estos años, ¿no? Y a veces nos sorprenden con cosas así los estudiantes, es decir, ¿qué es lo que...? Y la cuestión es preguntárselo, en eso estamos ahora. Ahora estamos iniciando un proyecto internacional sobre engagement. ¿Qué cosas a ti? Y nos están saliendo cosas muy curiosas, ¿eh? Es decir, las preguntas, una de las preguntas que les hacemos es, bueno, os contextualizo, porque si no se entenderá. Los futuros profesores de secundaria en España primero hacen su carrera y después hacen una maestría sobre educación. Cuando nos vienen a la maestría de educación vienen absolutamente cabreados y fastidiados porque ellos ya creían que ya habían acabado sus estudios de biología, de química, de matemáticas, y resulta que aún tienen que hacer una maestría en educación, que vienen con la absoluta certeza de que no sirve para nada. Y entonces hago con ellos el siguiente ejercicio. Vamos a ver, ¿queréis pensar
les digo, ¿queréis pensar en los 3 mejores profesores o profesoras que tuvisteis en vuestra secundaria? Ellos van a ser profesores de secundaria. Los 3 mejores profesores que tuvisteis en la secundaria, me miran así, recelosos, con sonrisitas, como queriendo decir ninguno, pero bueno, luego piensan en 3 y además les pido, decid 3 cosas por las cuales estos profesores fueron tan buenos profesores, de cada uno de ellos. Lo selecciono como buen profesor mío porque era así o era de esta manera, o hacía esto, hacía esto, hacía esto, y este otro por 3 cosas de cada uno. Bien, y son bastante obedientes, lo van haciendo. Y después les pregunto exactamente lo mismo por los peores profesores que tuvieron durante su etapa secundaria y las 3 cuestiones por las cuales ellos entienden que fueron tan malos profesores para ellos. Y luego hacemos el recuento. Dividimos estas características en 3 grupos. O características de tipo personal, pues que era una persona muy próxima, que tenía muy buen humor, que era muy cariñoso con nosotros, que nos trataba bien, cosas que tienen que ver con cómo es uno como persona. En características de tipo didáctico, pues explicaba muy bien, o nos organizaba el trabajo de una manera no sé qué, o tenía materiales muy interesantes, no sé cuántos, o características de tipo más disciplinar, dominaba muy bien la materia, conocía muy bien el campo y ponía ejemplos muy interesantes, cosas de este tipo. No sé qué proporciones pensáis, cómo se dividen las cosas, ¿no? Los elementos personales acaban ocupando en torno al 40 y pico % de todas las menciones que se hacen, todavía más en los peores que en los mejores, pero también en los mejores 40 y pico % de las menciones son de tipo personal. De tipo didáctico, en torno al 20, 25, 30, dependiendo un poco de las especialidades, porque los que vienen de ciencias a veces dan menos importancia a lo didáctico, en fin, pero 20, 25, 30%. Y lo que tiene que ver con la disciplina se acaba quedando en el 15, como mucho llega al 20% de las cosas. Y yo les digo a ellos, es decir, vosotros mismos, yo no os he venido aquí con una teoría, ni a decir qué cosas son importantes, vosotros en vuestra experiencia habéis conceptuado que lo más importante para ser un buen profesor es ser buena persona, primera cosa, y luego tener unas ciertas herramientas didácticas que hagan las cosas muy bien. Y luego el dominio de la disciplina, que es lo que hasta ahora tenéis, esto vale como mucho, pues eso, un 15%, un 20% del 100% posible, ¿no? Es para que veáis, les digo a ellos, que no basta con saber mucha biología para ser un buen profesor de biología en el secundario. Al final, gran parte de los problemas que vais a tener que resolver no tienen que ver con la biología, tienen que ver con motivarlos, con que no se peleen, con que estén atentos, con que, diríamos, se metan en la atención con vosotros, etcétera. Y por tanto, ese tipo de cuestiones, bueno, pues esto es lo que nos planteamos con respecto al engagement. ¿Qué es lo que hace que un estudiante se sienta bien? Participé en una mesa redonda con un rector de una universidad sueca, el rector de una politécnica nuestra, la de Madrid, y un ex-rector de otra cosa y yo mismo, ¿no? Empezamos todos hablando del abandono escolar, ¿por qué tenemos tanto abandono? Y al final de la mesa acabamos hablando los 4 de la felicidad, cosa que parece un poco absurda, pero que en el fondo no nos hemos planteado mucho. La felicidad de los estudiantes, es decir, ¿realmente son felices nuestros estudiantes? Si se van porque tienen problemas económicos, porque no sé qué, que esto es un gran porcentaje de ellos. Pero ¿cuántos se van porque la universidad no ha sido capaz de hacerles cómoda la vida? No cómoda en el sentido de regalada, sino una vida que realmente merezca la pena ser vivida y que merezca la pena meterse en ella de la manera que nos estamos metiendo, ¿no? Y este es un poco... En Estados Unidos se está haciendo
un ranking, porque ya sabéis que los rankings de las universidades pues son rankings siempre muy sobre recursos, cuántos premios Nobel, cuántos productos, cuántas patentes, cuántos no sé qué. Está apareciendo un nuevo ranking de universidades en las cuales lo que se está valorando es los recursos de los campus. Los estudiantes valoran si el campus en el que ellos están, es decir, la universidad en la que están, el college en el que están, el entorno en el que están, ¿es un entorno amigable o no es un entorno tan amigable? Si hay servicios de apoyo, si hay asociacionismo estudiantil, si ellos se sienten cómodos, se sienten, diríamos, tienen calidad de vida en ese entorno, ¿no? Y como os podéis suponer, los rankings no se parecen en nada. Las primeras universidades en el ranking, diríamos, de la excelencia desde esa otra perspectiva, no tiene nada que ver con las universidades donde lo que se está valorando es la calidad de vida que se ofrece a los estudiantes, que no significa menor exigencia, al contrario, a los estudiantes les atrae mucho, a muchos de ellos, el reto intelectual, pero muchas veces no hay reto intelectual, lo que hay son tareas medio estúpidas que uno tiene que estar haciendo constantemente en el tema que está, ¿no? Bueno, por eso decía, hay lecturas del engagement, unas veces como condición social, otras veces como condición personal. Es decir, también se entiende que hijos, por ejemplo, ahora se está dando mucha importancia a los universitarios de primera generación, los chicos y chicas que vienen cuyos padres no son universitarios y por tanto para ellos es como un descubrimiento, entrar en un mundo bastante nuevo, con una cultura muy diferente. Para ellos esta condición social puede resultar un poco más problemática, ¿no? También está la condición personal, también hay ciertamente muchachos y muchachas que no se esfuerzan lo suficiente o que su vida no les permite esforzarse más, si están trabajando, si están atendiendo a la familia, si tienen algún otro tipo de problema, pues tampoco esto les va. Pero lo que como didactas nos tiene que interesar es la condición contextual, es decir, qué estamos haciendo nosotros, qué hace la universidad, qué hacen los profesores, que realmente mejore esa calidad de vida de los estudiantes. Y ahí es donde aparecen las coreografías, como otro elemento importante en este sentido. El tema de las coreografías es una metáfora que viene del mundo del arte. También esto tiene su importancia, porque el mundo del arte es muy positivo, es muy atractivo desde el punto de vista. Y entonces, la idea de partida es que hasta un mal danzarín, un mal bailarín, con una buena coreografía puede hacer un espectáculo aceptable. Pero incluso los mejores bailarines, con malas coreografías, solo les salen desastres a los pobres, porque la coreografía les mata, ¿no? Les mata. Y entonces, esta es un poco la idea. Pero además, aquí hay varias cosas muy interesantes, ¿no? El punto de partida es que un estudiante va a aprender, se llama también coreografía interna al proceso que va siguiendo un estudiante para aprender. Es distinto un aprendizaje experiencial que un aprendizaje más, diríamos, más conceptual, que un aprendizaje que tenga que ver con actividades prácticas o un aprendizaje basado en temas, diríamos, de resolución de problemas o de trabajos de distintas maneras. Por eso la intención-propósito es una cosa importante en las coreografías, es decir, uno tiene que tener una intención, tiene que tener en su cabeza por dónde quiere llevar a los estudiantes, es decir, por dónde quiere que progrese el aprendizaje, y en función de eso se va organizando la coreografía externa, para que la coreografía externa, que tiene que ver pues con los recursos que yo utilice, el attrezzo, que es todos los elementos que uno va utilizando, los ritmos, el tipo de consignas que haga, el tipo de organización del trabajo que plantee, los tiempos, cómo estoy jugando con los tiempos, todo eso que en las coreografías juega un papel fundamental, tiempos de acción, tiempos de silencio, etcétera. Todo esto tiene una
proyección muy interesante sobre cómo un estudiante va a trabajar, ¿no? Si yo le cargo de trabajo, no será capaz de leer o no será capaz de estudiar. Si yo el tipo de demanda que le estoy haciendo es una demanda muy conceptual, esto lo va a alejar de planteamientos más prácticos, etcétera, ¿no? Es decir, que al final, lo que se trata de ver es que este es un proceso, hay una intención de los profesores, tienen que ser capaces de organizar esa coreografía externa de una manera adecuada para que se produzca la coreografía interna, y al final esto nos tiene que llevar a unos determinados resultados de aprendizaje. Esto no es que sea demasiado novedoso, pero sí es el pensar que, claro, hay coreografías más minimalistas, igual que en el teatro uno entra y ve que solo hay una silla y una mesa en la mitad del escenario, pues uno ya piensa, poca coreografía van a tener aquí, porque esto que es muy diferente de los que tienen cosas que se mueven, que circulan, que aparecen, que no sé qué, ¿no? Claro, una coreografía minimalista del tipo que va a clase, suelta su rollo y se marcha, al día siguiente llega a clase, suelta su rollo y se marcha, al día siguiente llega a clase, suelta su rollo y se marcha, pues esta es una coreografía muy minimalista. Esto poco puede esperar ahí de que vaya a suceder. Es muy diferente si yo organizo una fase inicial de explicación, luego los pongo a trabajar, luego traigo un material para que se resuelva, luego hay unos problemas o un trabajo en grupo. Quiero decir, yo puedo enriquecer la coreografía de manera tal, y ya digo, tanto en los tiempos como en las consignas, como en las demandas que les hago, como en los materiales que vamos a trabajar, que haga que el trabajo sea de otro tipo, ¿no? Y es un aspecto que está resultando muy interesante, porque nos lleva a reflexionar en cosas que a veces no mirábamos tanto, ¿no? En cómo los contextos, en el fondo, condicionan el aprendizaje y hacen que sea un aprendizaje más rico. A mí, por ejemplo, bueno, hablando por ejemplo de los institutos, ¿no? Que supongo que algunos de vosotros trabajáis en institutos o habéis... Claro, que yo tenga que hacer formación de profesores en las horas que me deja libre un colegio, después de tener a los niños durante todo el día, es decir, que el instituto no tenga un espacio propio, esto significa que estoy actuando en un espacio que es absolutamente descontextualizado. Y ahora es muy típico esto también en nuestras universidades. Nos hacen aularios, les llaman. Oiga usted, aularios. Y por tanto, primero viene un grupo de química que está dando su clase de química. Pero son paredes blancas. Para uno de química, las paredes blancas le deben sonar a chino, a hospitalario, aquello. Es como entrar en un hospital. ¿Qué diferencia es eso de que yo en la clase de química, si antes teníamos una clase para la química, yo tenía probetas, yo podía tener mapas o álbumes o cosas o trabajos de otros estudiantes que los han ido haciendo, y por tanto esto me enriquece el contexto y me enriquece, es otra forma de trabajar muy diferente a la que estos espacios limpios, muy higiénicos serán, pero desde luego nada estimulantes desde el punto de vista, y esto se empieza a hacer ya. Claro, en esto tienen mucho más suerte los niños de inicial y los de primaria que después los de secundaria y después los de los institutos, porque al final se va perdiendo la riqueza del contexto a medida que uno va creciendo en la escolaridad, ¿no? Y lo vamos haciendo todo más neutro. Bueno, no os quiero cansar más. Y a modo de síntesis os quiero ofrecer solamente, uno se puede plantear, bueno, esto de la enseñanza, de la buena enseñanza, esto puede ser una utopía. Yo he hecho este mapa que marca 9 variables de la buena enseñanza. Es decir, se puede hacer buena enseñanza atendiendo, y se puede analizar si nuestra enseñanza es buena o no es buena, atendiendo básicamente a 9 variables, que no son variables muy complejas de entender. Y para esto voy a venir. Primera variable, los profesores. Efectivamente, si yo tengo buenos profesores individuales, si yo tengo buenos profesores, supongo que la enseñanza va a ser mejor, ¿no? Y por tanto la variable profesor es una variable importante, y por eso hay que cuidar que los profesores estén bien formados, que tengan una dedicación suficiente, que tengan un salario adecuado, que de alguna manera la variable profesor individual, que aunque he dicho que antes que el profesor individual no hace la calidad, pero también hace la calidad el profesor individual, ¿no? También hace en ese sentido, la perspectiva es incompleta porque son 9 variables, el profesor individual es una de las 9 variables. La segunda son los estudiantes.
Y los estudiantes, obviamente, efectivamente, los estudiantes también, podemos tener buenos estudiantes o malos estudiantes. Estudiantes más formados, con mejores bases, con cimientos, diríamos, cognitivos y actitudinales bien establecidos, o estudiantes que son más heterogéneos o menos adaptados a la situación. Estudiantes individuales. Y en tercer lugar, los contenidos, también considerados en términos individuales. Es distinto enseñar filosofía que enseñar bellas artes, que enseñar música o que enseñar matemáticas. Cada contenido tiene su propia lógica interna y cada contenido tiene su propia forma de enseñanza, ¿no? Y por tanto, cada contenido individual debe ser considerado y debe ser respetado en lo que tiene de lógica interna, ¿no? Con lo cual tenemos las tres primeras variables, que son variables individuales, variables individuales. Segundo grupo de variables relacionales. Profesores con profesores, es decir, ¿qué relación hay entre los profesores? Esta es otra variable fundamental, es decir, ¿cómo trabajan los profesores? ¿Trabajan individualmente, como decía yo antes, o trabajan en grupo, trabajan de una manera colaborativa, hacen materias compartidas, hacen trabajo integrado? ¿Cómo es la relación entre unos profesores y otros? Una variable fundamental. Segundo tipo de variable, la relación entre los alumnos, entre sí. ¿Cómo están trabajando los alumnos? ¿Trabajan también individualmente? ¿Trabajan en grupos? ¿Estamos ayudando a los estudiantes a ayudarse mutuamente? Una de las cosas más interesantes que se está haciendo en este momento, claro, porque cada vez tenemos estudiantes más heterogéneos, es buscar esta forma de los peer tutoring, que unos estudiantes ayuden a otros estudiantes, los que van mejor, a los que van peor, los que van en cursos altos, a los que van en cursos bajos, porque seguramente los profesores no tenemos capacidad para, y fijaos, hay determinado tipo de disciplinas, el inglés, la música, las matemáticas, determinado tipo de cosas que algunos estudiantes, el lenguaje, que dominan bien, y que hay otros estudiantes que no lo dominan en absoluto, y esto es tan bueno para los que ayudan como para los que son ayudados, quiero decir, esta historia. Y por tanto, el cómo los estudiantes estudian acaba siendo uno de los elementos fundamentales. De hecho, en la escala del engagement, que se está aplicando en miles de universidades en el mundo, una de las preguntas que se hace es: en este curso que tú has vivido, ¿ha sido frecuente que trabajaras con estudiantes con ideas distintas a las tuyas en política, en religión, étnicas, de no sé qué? ¿Ha sido frecuente que hicieras trabajo en grupo? ¿Ha sido frecuente? Es decir, todo este mundo de la relación entre los estudiantes es como una variable muy potente en ese sentido. Y con los contenidos pasa lo mismo. ¿Qué relación hay entre unos contenidos y otro en nuestra institución? ¿Van aislados los contenidos por materias separadas, independientes y que no tienen relación entre sí? ¿O hemos hecho montajes interdisciplinares de manera que las relaciones entre las materias hayan quedado muy claras para los estudiantes y hayan de alguna manera, diríamos, tenido la oportunidad de ir mezclando sus conocimientos? Hay una estructura cognitiva de los estudiantes que los modelos curriculares por justaposición, que es estos en los cuales las materias van separadas, el modelo de aprendizaje, la coreografía interna de un estudiante es lo que se llama un pigeonhole, es decir, como los palomares estos, donde van las palomas, que están todos en cajoncitos, pues ellos montan su cajoncito interno, y en un cajoncito meto lo que voy sabiendo de matemáticas, en otro lo que voy sabiendo de lengua, en otro que voy sabiendo de ciencias sociales, en otro lo que voy sabiendo de historia, y lo tenemos en cajoncitos. El problema está como después soy incapaz de vincular uno con otro, porque lo tengo todo tan diríamos, cerrado en su propio cajón, que es imposible relacionarlo. Y van 6, es decir, 3 variables individuales, profesores, alumnos, contenidos, 3 variables relacionales, profesores con profesores, alumnos con alumnos, contenidos con contenidos, y las 3 interactivas que veis aquí. ¿Qué relación hay entre profesores y estudiantes?
cosa que entre nosotros se da bastante bien en lo que se refiere a lo afectivo, pero ¿qué tipo de relación? Hay un feedback. El feedback es uno de los elementos fundamentales de todo buen aprendizaje. Los profesores explican a sus estudiantes en qué van bien, en qué no van bien, de qué manera van trabajando. Las relaciones entre los estudiantes y los contenidos. También parte de la coreografía. ¿Qué les estamos pidiendo que hagan? ¿Les estamos pidiendo que repitan? ¿Les estamos pidiendo que inventen? Había en mi universidad un profesor de biología que el primer día del curso, cuando llegaban todos los estudiantes, llegaban con su libreta y con su bolígrafo para tomar notas, como era lo que hacían en todas las clases, y les decían, no, conmigo podéis dejar en vuestra casa las libretas y los bolígrafos. Aquí lo que tenéis que hacer es inventar algo. Claro, todos los miraban con unos ojos como platos. ¿Inventar? ¿Pero qué voy a inventar? Estaban en segundo año. ¿Qué voy a inventar yo? ¿Qué no sé qué? Oye, pues al final del curso inventaban cosas. Y algunos hasta se hicieron ricos con los inventos, porque inventaban cosas que eran después útiles. Una chica inventó una barquilla de estas donde se meten las frutas, que se echaba tierra y una especie de microorganismos que eran hongos de donde salían setas. Y bastaba que tú lo regaras y te salía toda una colección de setas allá, que claro, luego las merendabas, te las comías y lo volvías a regar y salían hasta 5 generaciones de setas, con lo cual, claro, la vendía a 40 euros cada barquilla de estas y se fue enriqueciendo la muchacha, ¿no? Quiero decir que en el fondo hay cosas interesantes que uno puede hacer, pero claro, si lo que yo pido de relación con los contenidos es que me lo repitan, que sepan decirme la definición literalmente, que me contaba mi hija que tuvo un profesor, ella hizo psicología también, que tuvo un profesor de sociología, que una de las preguntas del examen era punto 2 del tema 4. Claro, uno se pregunta, ¿qué pensaba este profesor que era aprender sociología? Se tenían que aprender los temas punto por punto para saber qué decía el punto 2 del tema 4. Bueno, pues cosas de estas estúpidas hacemos mucho y se hace mucho en el educación. Y la última de las variables, la relación entre profesor y contenidos, que es igualmente valiosa. Es decir, ¿qué relación tienen los profesores con los contenidos? Los profesores son repetidores de contenidos. Ellos van a leer primero lo que después van a contar los estudiantes. De ahí la importancia de los profesores, de la investigación en los profesores, de la capacidad de un profesor de generar contenidos, de trabajar con contenidos que él mismo ha elaborado. Si es un profesor que está dando clases que tienen que ver con actividades profesionales, que conozca esa profesión. Fijaos que en Argentina, que se da mucha importancia a la práctica y que los estudiantes van de prácticas a lugares, está habiendo, nosotros a esto le llamamos el practicum, y está habiendo practicum para profesores que salieron de empresas hace ya años y que claro, la contabilidad que ellos llevaban puede no parecerse en absoluto a la contabilidad que se esté llevando ahora, o que el tipo de medicamentos o el tipo de análisis que se hacían, pues van a las empresas y pasan allí 1, 2 o 3 meses actualizándose para ver, claro, porque ¿qué conocimiento tienes del contenido? ¿Cómo lo manejas? ¿Es algo que tú eres capaz de manipular, de construir, o simplemente te tienes que quedar con repetirlo? Bueno, pues 9 variables que marcarían, desde mi punto de vista, una muy buena enseñanza y que nos permitirían hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, pues muchísimas gracias.